tenía una primera pregunta donde tenemos este equilibrio. 2H2S que está en equilibrio con dos moléculas de hidrógeno y una molécula diatómica de azufre. Inicialmente pues tenemos una cantidad que no conocemos de este reactivo y obviamente no hay nada de los dos productos. En el enunciado del ejercicio dice que partiendo de H2S puro, entonces entendemos de que inicialmente hay algo, no nos dicen la cantidad. En el equilibrio, pues las cantidades de equilibrio pues tienen que ser concordantes con la estequiometría de la reacción. Entonces tiene que haber lo que había inicial, que no lo sabemos, menos dos veces lo que sea que haya reaccionado, entonces menos 2x. ¿Por qué menos 2x? Porque ese es el coeficiente estequiométrico. La reacción o la ecuación química se lee 2 moles de H2S forman 2 de hidrógeno y 2 de azufre. No sabemos qué tanto haya reaccionado, por eso le ponemos 2x y x va a ser nuestra incógnita. H2, pues la estequiometría nos dice que por cada 2 del reactivo se forman 2 de esta molécula, entonces por eso 2x. Y se forma una de esta, por eso 1x. Entonces dice, ¿cuál debe ser la presión inicial del H2S para que la mezcla de equilibrio contenga 0.250 atmósferas de hidrógeno? Es decir que, ¿cuál debe ser el valor de la presión inicial de este compuesto para que al final de la reacción este producto al final tenga una presión de 0.250 atmósferas? No nos dan más datos, ni moles, ni volumen, ni presión, nada. Entonces, lo que hacemos es hacer una relación de proporcionalidad. Solo nos dan la presión final que debería tener el H2, es decir, 2.250 atmósferas. Entonces, esa presión o la presión que tendrá este compuesto, pues es proporcional a su fracción molar, porque recuerden que la presión de una sustancia es igual a la fracción molar por la presión total. Entonces, esa presión parcial pues es proporcional a la fracción molar. Y la fracción molar pues es proporcional al número de moles, porque recuerden que la fracción molar pues es igual al número de moles de la sustancia sobre moles totales. Entonces uno puede hacer una relación de proporcionalidad entre presión y moles. ¿En qué sentido? Pues yo sé que en el equilibrio tienen que haber 2x cantidades de H2. Debe haber X cantidad de S2 y debe haber Y menos 2X cantidad de H2S. Entonces yo hago la relación entre presión y moles. Entonces digo que 2X tiene que ser igual a 0.250 atmósferas. Por lo tanto, X tiene que ser 0.125 atmósferas. Es decir, que si en el equilibrio hay 0.250 atmósferas de H2, pues tiene que haber 0.125 atmósferas de S2. Entonces, ahora escribo la constante de equilibrio y sé que la constante de equilibrio es la presión parcial de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre la presión parcial de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Cada uno dividido la presión estándar. Cuando yo hago eso, pues llego a esta expresión. Presión parcial del azufre por presión parcial del hidrógeno al cuadrado por presión estándar por presión del H2S al cuadrado. Y pues yo sé que la constante de equilibrio es 0,012, que fue lo que me dieron. Entonces planteo la ecuación de esta manera. Y la presión del H2S, que no la conozco, le voy a llamar z cuadrado, porque es lo que va a ser mi incógnita. Y z cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a y menos 2x al cuadrado. Entonces, una vez he encontrado z cuadrado, despejando aquí, pues mando este punto, este lo mando a multiplicar, la constante la mando a dividir y luego le saco la raíz cuadrada. Encuentro que z es igual a 0.815 atmósferas. Pero ese z que es igual a y menos 2x, pues lo igualo y yo sé que 2x es 0.250 atmósferas. Entonces la mando a sumar y entonces
el valor de Y o la presión inicial de Y sería 1065 atmósferas. Ese sería el resultado final. Entonces, miren que a falta de moles, en ningún lado me dieron moles, ni fracción molar, ni ninguna forma de encontrar moles, pues yo puedo hacer la proporcionalidad entre cantidad de sustancia y presión parcial, dado que presión parcial es proporcional a fracción molar y fracción molar es proporcional a moles. Entonces, las presiones parciales deben de ser proporcionales a las moles de sustancia. El segundo ejercicio del quiz, pues nos pedían hallar la constante de equilibrio y nos pedían hallar el delta G estándar. Y nos dan este equilibrio. Una molécula de oxígeno que se descompone en 2 átomos de oxígeno. Entonces dicen que inicialmente había 0.15 moles y no había nada de oxígeno. Y en el equilibrio, de acuerdo a esta reacción, pues va a ser lo que había inicial menos lo que sea que haya reaccionado. Y para el producto, como el coeficiente estequiométrico es 2, entonces sería 2 veces 2 moles lo que sea que haya reaccionado. Y nos dicen que al final hay 0.1027 milimoles moles de oxígeno atómico. Por lo tanto, quiere decir que 2x es igual a 0.1027. Si 2x es igual a 0.1027, como está acá, pues entonces x es 0.535 moles. Entonces las moles de oxígeno van a ser ¿qué? 0.15 menos x y las moles de O2 pues va a ser 2 por x. Entonces las moles de oxígeno atómico va a ser 0.1027 y las moles de oxígeno molecular pues van a ser 0,09865. Las moles totales pues va a ser la suma de las moles. Eso nos da 0.20135. Calculo las fracciones molares, las fracciones de moles de cada sustancia sobre moles totales, y así encuentro la fracción molar del O2 y la fracción molar del oxígeno. Y como el ejercicio me dice que en el equilibrio se alcanza a 3700 Kelvin y a 895 torr, entonces la presión parcial del O2 pues va a ser 438.55 torr y la presión parcial del oxígeno atómico pues va a ser 456. Ya reemplazo en la constante de equilibrio, recordando que aquí hay un cuadrado porque recuerden que el coeficiente estequiométrico del oxígeno atómico es 2, entonces el producto nos queda al cuadrado, el denominador sí nos queda a la potencia de 1. Resolvemos, presión estándar, recuerden que es 750 torr. Acá miren el ejercicio de acá, utilizamos 0,98 atmósferas, ¿no? Porque los datos que nos daban eran en atmósferas. Entonces 750 torr es igual a 0.98 atmósferas, que es igual a un bar. Y ya con la constante de equilibrio, pues el delta G se calcula como menos RT, el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Entonces tenemos menos R por T por el logaritmo natural de la constante. Y eso nos da más 14.033 kilojulios por mol. Y esa es la respuesta del quiz. Pues en general la mayoría les fue bien en ese quiz. Entonces no tuvieron problemas. A ver, ¿qué más? Bueno, entonces sigamos. Ahora sí. Entonces empecemos con lo que concierne al capítulo 7. Tenemos que la regla de fases nos dice el número de variables termodinámicas independientes que pueden caracterizar a un sistema termodinámico. Entonces tenemos que ese número es igual al número de componentes menos el número de fases más 2 menos el número de reacciones químicas que puedan ocurrir menos el número de condiciones estequiométricas que tengamos. En algunos textos pues van a encontrar que toda esta regla de fases se puede resumir como
C independiente menos F más 2. Entonces, si le quitamos el F y si le quitamos el más 2, pues ese C independiente sería que número de componentes menos número de reacciones menos número de condiciones de estequiométricas o de electroneutralidad. Es un primer ejercicio, dice, como las tres fases posibles son sólido, líquido y gas, el número máximo posible para el número de fases es 3. La respuesta es falsa o verdadera. Entonces, la pregunta es, como hay tres fases posibles, sólido, líquido o gas, el número máximo posible para el número de fases es 3. La respuesta es que es falso, porque uno puede, pues en fase líquida solamente hay una fase gaseosa, solamente puede existir una fase, pero la fase sólida pueden ser varias fases. Por ejemplo, usted tiene un vaso que tiene agua y que está sobresaturado con azúcar y sal. Entonces, esa solución sobresaturada pues va a tener una disolución acuosa de agua más sal más azúcar. Y esa sal y ese azúcar están sobresaturadas, es decir, que hay sólidos al fondo del recipiente. Usted ahí tiene dos fases sólidas, la fase correspondiente al azúcar y la fase correspondiente a la sal. La pregunta es, bueno, pero es que la sal y el azúcar ambos están en fase sólida. Sí, pero son diferentes fases sólidas. La forma en que se organizan las moléculas en la fase sólida de la sal es diferente a cómo se organizan en la fase sólida del azúcar. Es como decir usted comparar un pedazo de madera con un pedazo de cerámica. ¿Considera usted que son iguales? No son iguales, a pesar de que ambos cumplen con la característica de ser sólidos, son fases diferentes porque se empaquetan o se organizan las moléculas de distinta manera y de ahí sus propiedades físicas tan diferentes. Entonces, que usted en un gas, usted puede tener oxígeno gaseoso más nitrógeno gaseoso. Y a eso sumarle dióxido de carbono si usted quiere. Usted podría distinguir las fases, no las puede distinguir. Ambos generan mezclas homogéneas de una sola composición. También, pues, ustedes pueden ver que, por ejemplo, para el agua, este es el diagrama de fases del agua. El que le presentan a uno generalmente es como un diagrama de fases como esta parte, esta pequeña parte, y uno solo ve una fase sólida, fase líquida y fase vapor. Pero no le muestran a uno que a diferentes temperaturas y diferentes presiones el agua se empaqueta de manera diferente y se obtienen diferentes fases sólidas, muchísimas, casi que infinitas fases sólidas. Eh, no sé si ustedes han escuchado que un copo de nieve nunca cae dos veces con el mismo tipo de cristal o la misma fase, y es cierto. Este diagrama se llama el diagrama de Nagase. Esperen, yo hago trampa y lo busco porque no me acuerdo. Nagase diagram. Se llama. No crystals. Se llama el diagrama de Nagase. Se llama de un japonés, pero no me acuerdo bien el nombre. Bueno, me tienen que disculpar porque no me acuerdo bien cómo se llama el tipo. Es Nagase, estoy casi seguro que es Nagase, pero... Bueno, el hecho es que este japonés alrededor de los años 60, 70, lo que hizo fue, bajo una presión específica,
mirar cómo cristalizaba el agua a diferentes temperaturas, al menos a diferentes temperaturas. Y encontró que entre menos 0 y entre menos 5 y 0 grados, pues usualmente adquiere cristalizaciones como platos, como decir planos, ¿no? Sí, como moneditas, pues. Entre menos 5 y menos 10 grados centígrados, pues obtenía prácticamente columnas. Entre menos 10 y menos 20 y algo, volvió a obtener platos o sistemas planos, pero de mayor tamaño. Y después de menos 20 y algo grados centígrados y más abajo, tenía pues una mezcla entre columnas y platos y planos, pero cada uno tiene unas condiciones específicas y cada uno pues tiene unas ramificaciones específicas y van a depender de varios factores. Uno es la temperatura, otro es la presión y otro muy importante es la humedad relativa, la humedad. Entonces, estos tres factores controlan el tipo de cristal de nieve o el copo de nieve que se forma, o el cristal de agua. Pues una de las preguntas naturales es por qué la gente pues, se interesa en investigar esto. Pues la verdad es porque es supremamente, al menos en el agua, pues es más que todo la curiosidad, porque se puede hacer, porque se puede entender por qué se hace. Pero para otros compuestos, por ejemplo, mezclas de otros metales o de otros compuestos, pues el conocer las condiciones en las cuales cristaliza, pues genera propiedades físicas muy diferentes. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado los superconductores. Uno de los superconductores más famosos es uno que está compuesto por itrio, por bario y por cobre. Y pues tiene N cantidad de átomos de oxígeno. Este superconductor se le llama el superconductor 1, 2, 3 por la mezcla estequiométrica entre el itrio, bario y el cobre. Y lo interesante es que es un superconductor, pues no sé si ustedes recuerdan que es un superconductor, pero es un material que tiene resistencia igual a cero al conducir la corriente eléctrica. Y también exhibe un fenómeno que se llama el efecto Mesler, en el cual genera un campo magnético, se vuelve totalmente diamagnético y repele cualquier campo magnético sobre él. Y por lo tanto hace que un imán levite sobre una superficie superconductora. Entonces, el imán levita, o sea, prácticamente se suspende en el aire cuando está sobre un material superconductor. Esto tiene pues aplicaciones inmensas, ¿no? Usted imagina un material que tenga resistencia cero, pues obviamente conduce electricidad y ese sería el conductor ideal. El problema es que esto solo lo hace a temperaturas muy bajas, ¿no? Alrededor de menos 98 grados centígrados, lo cual pues para aplicaciones prácticas pues no es muy bueno. Entonces mucha gente investiga de cómo obtener estos materiales a temperaturas más altas. Lo ideal sería temperatura ambiente. Bueno, el punto aquí es que este compuesto lo que se hace es mezclar. Bueno, la mezcla tiene que ser estequiométrica, si no la cosa no funciona. Pero sobre todo tiene que calentarse hasta alrededor de 550 grados centígrados. Alrededor. Puedo estar mintiendo en este número, pero es algo cercano a 550 grados centígrados. Si usted calienta a 600, la fase sólida que obtiene es diferente a la que obtiene a 550. Si usted calienta a 500, es diferente la fase sólida. Solamente calentar a esta temperatura o alrededor de esta temperatura genera la fase sólida específica que permite la superconducción. Entonces, obviamente las personas que han trabajado en eso pues hacen diferentes tipos de mezclas calentados a diferente temperatura, a diferente condición y obtienen diferentes fases sólidas con propiedades físicas muy diferentes. Entonces, pues es toda una ciencia o toda
una especialidad, pues trabajar en química del estado sólido. Esto aquí mezcla física y química para encontrar fases diferentes que exhiban propiedades únicas. Entonces, en general, pues ya saben, ¿no? Pueden existir varias fases sólidas. Casi todas las sustancias tienen varias fases sólidas y dependen de cómo se empaquetan las moléculas en el estado sólido. Este es otro ejemplo de cómo son pues, diferentes copos de nieve a diferentes temperaturas, ¿no? De nuevo, nunca cae la nieve dos veces el mismo tipo de cristal. Tenemos el ejemplo del azufre. El azufre puede existir como al menos pues, dentro de temperaturas normales y presiones normales, como dos tipos de sólidos, el azufre rómbico y el azufre monoclínico. Y aquí podemos ver el rómbico y el monoclínico, ¿no? El monoclínico forma como una especie de agujas o de columnas, y el monoclínico crece pues en las tres dimensiones como un trapecio, no sé, como una, sí, en forma geodésica. El número de grados de libertad es el número de variables necesarias para especificar el estado termodinámico de un sistema. Pues tal como está escrito, uno podría estar tentado a que es cierto, pero en realidad lo que hace es especificar el número de variables intensivas e independientes. Entonces esas dos palabras van de la mano, intensivas e independientes. Entonces uno dice que este número de grados de libertad son las variables termodinámicas que se necesitan para especificar el estado de un sistema. Pero debe uno agregar que deben de ser intensivas y que aparte de ello deben de ser independientes. ¿Cuántos serían los grados de libertad para una disolución acuosa de sacarosa? Entonces, si tenemos disolución acuosa, pues significa que tenemos agua y tenemos sacarosa. Entonces, al menos hay dos componentes. La disolución es acuosa, entonces por lo tanto hay una sola fase. La sacarosa no genera una reacción química, entonces por lo tanto R es igual a 0 y A es igual a 0. Entonces tendríamos dos componentes menos una fase, 1 más 2, que sería este valor, serían 3 grados de libertad. Y en ese caso necesitaríamos temperatura, presión y la fracción molar de la sacarosa. Entonces la sacarosa acuosa pues significa que hay dos componentes, el agua y el sacarosa. Hay una fase líquida, no hay reacciones ni condiciones de electroneutralidad, entonces por lo tanto el número de grado de libertad pues es igual a 3. Disolución acuosa de sacarosa y ribosa. Entonces si es acuosa, entonces tenemos por lo menos agua, tenemos sacarosa y tenemos ribosa, entonces hay tres componentes. Número de fases, hay una fase y no hay reacciones químicas, entonces esto nos da 4. Entonces, sacarosa, ribosa, acuoso son tres componentes, agua, ribosa y sacarosa. Fase es una que es líquida, no hay reacciones y por lo tanto L va a ser 3 menos 1 más 2 igual a 4. Es decir que se necesitaría temperatura, presión y las fracciones molares de la sacarosa y la ribosa. Uno podría decir, bueno, pero si tengo la fracción molar de la una, ¿tendría la de la otra? Aquí la respuesta es no, porque ellos son independientes. Son compuestos diferentes. Son compuestos diferentes y por lo tanto, pues uno la fracción molar la sacaría en torno a número de moles sobre número de moles totales. Pero entonces tendríamos moles totales, ¿quiénes serían? Sacarosa, ribosa y agua. Entonces tendríamos tres incógnitas en composición. Por lo tanto, sí necesitamos la fracción molar de las dos. Si solamente hubiese, como acá el primer ejemplo, agua y sacarosa, pues solamente se necesitaría la fracción molar de una de las especies, porque solo hay dos. Entonces, la suma de las fracciones molares tendría que ser 1.
Acá tenemos tres componentes, la suma de las fracciones molares tiene que ser una, pero para conocer la fracción molar de las tres solamente necesitamos de dos. Por eso acá fracciones molares de dos, sacarosa y ribosa. Sacarosa sólida y una disolución acuosa de sacarosa y ribosa. Sacarosa sólida y una disolución acuosa de sacarosa y ribosa. Entonces, componentes pues tendríamos acuosa, sacarosa, ribosa. Tendríamos tres componentes. Esta sacarosa sólida pues es la misma composición química de la que está en disolución. Entonces tendríamos tres componentes. ¿Cuántas fases tendríamos? Pues tendríamos la disolución acuosa, la fase líquida, más la fase sólida de la sacarosa. ¿Qué más? Reacciones, pues no tendríamos reacciones químicas y condiciones de electroneutralidad, pues tampoco habrían. Entonces, habrían dos fases, sólida, líquida, no hay reacciones. Y entonces componentes 3 menos 2 fases más 2 sería igual a 3. Entonces requeriríamos temperatura, presión y fracción molar de la ribosa. ¿Por qué la fracción molar de la ribosa? Porque si hay sacarosa sólida, pues entonces significa que esa sacarosa está sobresaturada en la disolución. Y uno puede conocer cuál es la solubilidad máxima de la sacarosa en agua a una temperatura específica. Entonces, ya es un valor constante. Entonces, no se requiere conocer la composición, simplemente conocer su solubilidad en agua. Ahora, sacarosa sólida, ribosa sólida y una disolución acuosa de sacarosa y ribosa. Entonces vamos a tener una fase sólida por la sacarosa, otra fase sólida por la ribosa y otra fase líquida por la disolución acuosa. Entonces hay tres fases. ¿Cuántos componentes? Sacarosa, ribosa y agua. Entonces hay tres componentes. Entonces el número de variables independientes intensivas pues sería 3 menos 3 más 2 igual a 2. ¿Qué sería temperatura y presión? ¿Por qué solo temperatura y presión? Porque si tenemos sacarosa y ribosa sólidas en una disolución acuosa, indica que ya las soluciones están sobresaturadas y por lo tanto el sacarosa como la ribosa alcanzaron su solubilidad máxima en agua y esos valores se pueden conocer en tablas termodinámicas a una temperatura en específico. Si un sistema contiene 6 independientes componentes, ¿cuál es el número máximo de fases que pueden coexistir en el equilibrio? ¿Cuál es el número máximo de fases que pueden coexistir en el equilibrio? Coexistir en el equilibrio, ¿no? Recuerdan que, no sé si les recuerda, por ejemplo, al punto triple del agua. El punto triple del agua. ¿Ustedes recuerdan el punto triple del agua? ¿Cómo es el número de variables independientes intensivas? Si estamos hablando de agua pura, pues hay un solo componente. ¿Cuántas fases? Pues hay 3 fases. ¿Listo? Más 2. Esto nos da ¿cuánto? 1 menos 3 menos 2 más 2, 0. O sea que el número de variables independientes que existen en un punto triple es 0. Es decir, en un punto de coexistencia de equilibrio, pues el número de variables independientes es 0. Entonces, como si tuviéramos 0 igual a C independientes menos fases más 2. Entonces, fase sería igual a C independientes más 2. Entonces, el número máximo de fases puede ser igual al número de componentes independientes más 2.
Esta es pues la ecuación. Fases es igual a C independientes menos L más 2. Y pues estamos diciendo que el número de grados de libertad en un sistema que está en equilibrio pues es 0, pues entonces queda C independientes más 2. Entonces, por ejemplo, el punto triple del agua, tendríamos 3 componentes independientes y 3 menos 2 es igual 1. Perdón, aquí C independiente sería una sustancia que sería el agua, una sustancia, menos L que es 0, o sea, menos 0, 1 menos 0, 1, más 2 es igual a 3, o sea que solo podrían, si hay un solo componente, solo pueden coexistir 3 fases. Si hubiese 2 componentes, entonces sería 2 más 2, 4, es decir, que podrían coexistir 4 fases y así sucesivamente. Si existen 10 fases en equilibrio, ¿qué se puede decir sobre el número de componentes independientes del sistema? Entonces tenemos 10 fases en equilibrio. 10 fases, perdón, ¿cómo es? Si existen 10 fases en equilibrio, ¿qué se puede decir sobre el número de componentes? Ya. Entonces 10 fases va a ser igual a C independiente menos L más 2. Pero me dicen que están en equilibrio, o sea que el número de grados de libertad es 0. O sea que 10 menos 2 es igual a C independiente. Por lo tanto, C independiente es igual a 8. Quiere decir que deben de haber al menos 8 componentes que hacen parte de ese sistema en equilibrio. Siguiente. Para una disolución acuosa de ácido fosfórico, escribe las ecuaciones de equilibrio químico y la condición de electroneutralidad. ¿Cuánto vale L? Entonces aquí, cuando tenemos ácidos y se están disociando y hay reacciones químicas, aquí tenemos que tener cuidado con estos valores. Usualmente pues no los vamos a usar. De hecho, pues no. Lo utilizamos más que todos los químicos, pero pues yo entiendo que este es un curso de ingeniería química, de ingeniería de alimentos y principalmente, ¿no? Pero de todas maneras vamos a hacer ejercicios sobre eso como para que lo tengan en cuenta cómo se calcula. Entonces primero tenemos que colocar el ácido fosfórico, pues es un ácido que tiene una serie de equilibrios porque es un ácido que tiene 3 protones, 3 hidrógenos que son básicamente ácidos y por lo tanto uno tiene al menos 3 equilibrios. Uno en el cual el ácido fosfórico se desprotona, un solo protón, luego su base conjugada vuelve y se desprotona y luego esa base conjugada vuelve y se desprotona, algo así como está acá. Entonces tenemos la primera disociación del ácido fosfórico en presencia de agua, genera esta base conjugada más el ion hidronio. Tiene una constante de acidez de 10 a la menos 3, por lo tanto es relativamente fuerte este ácido. Bueno, si está en equilibrio, quiere decir que es clasificado como un ácido débil, no un ácido fuerte, pero digo que dentro de los débiles es relativamente fuerte. Luego esta base conjugada en presencia de agua genera este dianión que tiene una constante de equilibrio de 10 a la menos 8. Y por último, esta base conjugada tiene todavía un protón ionizable, entonces se ioniza y genera el ion fosfato con una constante de equilibrio de 10 a la menos 12. Entonces, ¿cuántas especies habrían en solución? Pues tendríamos el ácido fosfórico 1, el agua 2, la base conjugada 3, este ion hidronio 4, esta otra base conjugada 5
y el ion fosfato 6. Entonces tendría al menos 6 componentes. ¿Listo? Aquí yo he escrito en papel cuáles son las condiciones de equilibrio. Entonces, para la disociación del agua, tenemos que el potencial químico del agua es igual al potencial químico del H más el potencial químico del OH menos. Las tres disociaciones del ácido pues son estas que están enmarcadas. La del ácido fosfórico quiere decir que su potencial químico es igual al potencial químico del H por el potencial químico del H2PO4. Para la siguiente reacción, pues sería el potencial químico del H2PO4 menos igual al potencial químico del H por el potencial químico del HPO42 menos. Y de igual manera para la tercera reacción. Estas son las condiciones de equilibrio químico. Recuerden que las condiciones de equilibrio químico, ¿cuáles son? Potenciales químicos de los productos tienen que ser igual a potenciales químicos de los reactivos. Y hay una condición de electroneutralidad eléctrica, porque pues técnicamente si uno está partiendo de un ácido que es neutro, el agua es neutra, entonces cuando se empieza a disociar quiere decir que toda la cantidad de iones positivos tienen que ser igual a toda la cantidad de iones negativos para que se mantenga la electroneutralidad. Entonces cualquier cantidad de H más que haya, pues tiene que ser igual a la que haya de OH menos, a la que haya de H2PO4 menos, la de HPO42 menos y la que haya de PO43 menos. ¿Por qué se pone 2 acá y por qué se pone 3 acá? Porque el PO4 o el fosfato pues tiene triple carga negativa, entonces por eso se pone 3 veces. El HPO42 menos tiene doble carga negativa, por eso se pone doble. Entonces, habíamos dicho que hay 6 componentes, sí, 6 componentes. Entonces, el número de C independientes pues va a ser 6 componentes menos 1, 2, 3, 4 reacciones menos una condición de electroneutralidad. Y eso va a ser igual a 6 menos 4, 2, menos 1, 1. Entonces C independientes va a ser 1, entonces como si tuviéramos 1 menos una fase, sería 0 más 2, entonces L va a ser igual a 2. ¿Listo? Yo sé que en cuanto a esto de identificar si es un ácido débil o un ácido fuerte, cuáles son las disociaciones, de pronto a estudiantes diferentes a química, pues se les hace muy difícil, se les hace difícil esto. Sin embargo, pues, pues estas son reacciones sencillas, pero aún así no tendrían por qué, pues, sabérselas de memoria, ¿no? Entonces eso ténganlo claro que yo lo entiendo. Y pues obviamente las condiciones de electroneutralidad pues tampoco es que sean tan sencillas de analizar si no se tiene la experiencia en química. Al menos un curso de química analítica, de química 2, le generan a uno la suficiente experiencia como para uno decidir o identificar cuáles son los ácidos débiles, cuáles son sus reacciones de desprotonación y pues cuáles son sus condiciones de electroneutralidad. Entonces, créanme pues que tampoco pues ni porque me cayeran mal pues pondría ejercicios complicados de este estilo para corcharlos. Aparte pues no es mucho lo que el interés o al menos que tenemos en esta parte, solamente es identificar que las fases, que las sustancias pueden existir en diferentes fases, que esas fases se expresan dentro de diagramas presión, temperatura, y que las líneas de equilibrio pues son eso, líneas de equilibrio donde coexisten dos fases, y en esas líneas de equilibrio podemos aplicar la igualdad de equilibrio material, de que el potencial químico de una fase es igual al potencial químico de la otra fase. Básicamente lo más importante. Un siguiente ejemplo de una solución con un ácido que tiene reacciones. Entonces, la disolución acuosa del ácido sulfúrico.
El ácido sulfúrico pues es un ácido fuerte, al menos su primera disociación, entonces genera H más HSO4 menos, y ese HSO4 menos pues es un ácido débil que tiene una reacción en equilibrio. Entonces tenemos ácido sulfúrico que se disocia en HCO4 menos, la base conjugada más H más. Y esta base conjugada pues está en equilibrio con el ion sulfato y con el ion H más. Como hay una solución acuosa, pues entonces el agua también se disocia, o es importante la disociación del agua en H más y OH menos. Estas serían las condiciones de equilibrio químico. Entonces, para esta reacción del agua, pues sería potencial químico del agua igual al del H más el del OH menos. Para el ácido sulfúrico, la primera disociación, pues el potencial químico del H2SO4 tiene que ser igual a los productos de la reacción, y lo mismo para la base conjugada. La condición de electroneutralidad es que lo que sea que haya de H más tiene que ser igual a lo que haya de OH menos por este anión, por lo que haya de HSO4 menos, y dos veces lo que haya de SO4 2 menos. Si el 2 menos se coloca porque pues es un anión doblemente cargado. Entonces tendríamos cuántas especies: el ácido sulfúrico, su base conjugada 2, H más 3, el ion sulfato 4, y el agua 5, ¿no? Y el OH menos 6. Hay tres reacciones. 6 menos 3, 3, menos una condición de electroneutralidad 2. Y entonces aquí tendríamos 2 menos una fase 1 más 2 sería igual a 3. ¿Listo? Aquí calculé para los sistemas siguientes y hago una elección razonable de las variables intensidades independientes. Una mezcla gaseosa de N2, H2 y amoníaco sin catalizadores presentes, por lo que la velocidad de reacción es cero. Es decir, que ellos no están generando ningún tipo de reacción. Entonces tenemos tres componentes, una fase porque es una mezcla gaseosa, entonces una fase gaseosa, y no hay reacciones químicas. Entonces sería 3 menos 1, 2, más 2, 4. Entonces para esta sería 4 variables independientes. ¿Cuáles serían las 4 variables independientes? Pues sería temperatura, presión y dos fracciones molares de cualquiera de los tres gases. Ahora la misma mezcla, pero con un catalizador, por lo tanto hay una reacción química, hay un equilibrio químico. Entonces tendríamos tres componentes, debe haber una reacción química, y si hay un equilibrio químico, pues hay una condición de relación estequiométrica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la reacción química? Yo asumo que debe ser amoníaco, que se descompone en N2 más H2. Y la condición estequiométrica es que en el equilibrio, pues lo que va a haber, lo que había inicial menos 2 veces X, aquí va a haber X y aquí va a haber 3 veces X. Entonces hay una relación estequiométrica entre las tres especies. Sin embargo, esa relación estequiométrica no se puede establecer tan fácil porque dice que se mezcló desde el inicio. Entonces, no podemos conocer, o sea, si todo el N2 y el H2 viniera de la disociación del amoníaco, pues solamente necesitaríamos conocer la concentración inicial y aplicar la relación estequiométrica, pero ya había algo de nitrógeno y ya había algo de hidrógeno, entonces esta condición estequiométrica no la podríamos aplicar. Entonces diría que es 3 menos 1 más 0. Entonces, tres componentes, una reacción, pero cero condiciones de equilibrio estequiométricos. Entonces, 3 menos 1, 2.
Entonces sería acá 2 menos una fase sería 1 más 2 igual a 3. Entonces para para la B serían 3 variables independientes. El sistema de B con la condición adicional de que todo el nitrógeno y el hidrógeno provienen de la disociación del amoníaco. Ahora sí nos hacen la claridad de que todo este nitrógeno y este hidrógeno proviene de la disociación del amoníaco. Ahora sí podemos aplicar esta condición de equilibrio químico. Por lo tanto, aquí A sería 1. Tendríamos 3 menos 1, 2, más 1, menos 1, 1. 1 menos una fase, 0 más 2, igual a 2. Entonces, aquí sería 2. Una mezcla gaseosa de nitrógeno y nitrógeno atómico en equilibrio químico con la condición de que todo el nitrógeno atómico proviene de la disociación del N2. Entonces sería igual. Aquí solamente tenemos dos componentes, el nitrógeno gaseoso y el nitrógeno molecular. La reacción pues sería una molécula de nitrógeno que se disocia y genera dos átomos de nitrógeno. La condición estequiométrica es que pues, al inicio hay una cantidad inicial de N2, no hay nada del N, y en el equilibrio pues es lo que había inicial menos X, y aquí va a haber 2 veces X. Entonces A es igual a 1, R es igual a 1, número de componentes pues es igual a 2, fases es igual a 1, porque es una fase gaseosa. Entonces tendríamos dos componentes menos una fase, 1 más 2, 3, menos una reacción 2, menos una condición 1. Entonces aquí el valor sería 1. Un sistema formado al calentar carbonato de calcio puro para descomponérselo parcialmente en óxido de calcio y dióxido de carbono, y donde además parte de los sólidos, carbonato de calcio y óxido de calcio, ha sublimado. No se añade desde el exterior nada de óxido o de dióxido de carbono. Entonces aquí borrar todas las entradas de lápiz. Entonces el carbonato de calcio dice que se descompone al calentar. Ahí ya está. Ya está lanzada la ecuación: un calcio, un carbono, 3 oxígenos. Ajá. Pues hay una reacción química. ¿Cuántos componentes hay? Pues hay 1, 2, 3. Fases. Entonces tenemos la fase sólida y fase gaseosa. A ver, alguien preguntó algo, creo. Bueno, a ver, vamos a ver si al final salió la grabación, las envió, listo. Igual estas diapositivas yo se las comparto a ustedes también para que las tengan presentes. Voy a... Espérenme un momento, también las guardo con las entradas de lápiz como para que también las... Yo hago una copia de esta presentación. Listo. Bueno, entonces tenemos una fase sólida, que es el carbonato de calcio, otra fase sólida, que es la del óxido de calcio, y una fase gaseosa, que es la del dióxido de carbono. Y dice que además parte de los sólidos se ha sublimado, o sea que también hay un equilibrio
entre las fases gaseosas. Q3 gaseoso, KO gaseoso. Entonces tenemos un sólido, dos sólidos y un gas. Son tres fases. Listo. No se añade del exterior nada del monóxido de calcio ni del dióxido de carbono. Condiciones de electroneutralidad no tenemos, porque esta reacción no poseemos una constante de equilibrio. No, una mol produce una mol de esto y una mol de esto. Si conociera la cantidad de dióxido de carbono, podría asumir cuántos moles de monóxido de calcio se formaron. Bueno, si tengo una condición de electrón, una condición estequiométrica. Entonces sería 3 menos 1 sería igual a 1. Es decir, que tendría 1 menos 2 fases, perdón, 3 fases. Una fase sólida, otra fase sólida, una fase gaseosa. 1 menos 3, menos 2 más 2 igual a 0. No, aquí está raro. Está raro porque no debería tener. Es que lo único que la condición de electroneutralidad es que no me cuadra que valga 1 porque estoy formando especies en estado gaseoso y no tengo una ecuación de equilibrio. No es como las del amoníaco y las del nitrógeno, que es... Pero no sé, esperen, yo pienso, a ver, tenemos una fase sólida, otra fase sólida y hay dos fases gaseosas, que también eso genera un problema ahí. A ver. Tenemos la reacción de equilibrio, los dos la reacción este equilibrio y los dos equilibrios de fases. Sería 3 menos una reacción. Pero yo diría que A vale 0. Es que esto es lo que yo pienso. ¿Por qué? Si vale... Porque es que no, al haber esos tres equilibrios, el que esto se descomponga, se vuelva gaseoso, ya se pierde la relación que hay entre las fracciones molares de las sustancias porque no están en la misma fase. Entonces es imposible conocer qué tanto de gas se formó o qué tanto del sólido se formó. O sea, yo podría saber cuántas moles de dióxido de carbono hay y relacionarlas con la cantidad de óxido de calcio que hay. Pero como este se sublimó, entonces esa cantidad va a estar dispersa entre fase gaseosa y fase sólida. Qué tanto en fase sólida y qué tanto en fase gaseosa es lo que no se sabe y por lo tanto se pierde esta condición de equilibrio. Yo diría que este es 0, 3 menos 1 más 0 serían 2. Aquí serían 2 con dos componentes independientes. 2 menos 3 fases más 2, entonces sería igual a 1. Este sí tiene sentido. Y solo necesitaría saber cuál es la temperatura. Diría yo, la temperatura. Para saber, sí, como la constante de equilibrio es una función de la temperatura, con esa constante de equilibrio, con la temperatura yo puedo saber cuál es la constante de equilibrio y por lo tanto qué tanto se descompuso
carbonato de calcio. Listo, vamos a ver, verdadero o falso. El punto de ebullición normal es la temperatura a la que la presión de vapor de un líquido es igual a una atmósfera, pues la respuesta es verdadera. Recuerden que cuando hablamos de normal estamos hablando de la presión estándar o presión normal. Estamos hablando de un bar de presión, que es como les gusta a los gringos, pero pues en general eso es aproximadamente una atmósfera de presión. Lo podemos tomar como una atmósfera. Perdón, no estoy confundiendo. Esta es presión estándar, que es una atmósfera, es un bar. El punto de ebullición normal, la temperatura donde la presión de vapor del líquido es igual a una atmósfera, sí, ese es verdadero. Y aquí tomamos una atmósfera y no un bar porque estamos tomando como referencia la presión atmosférica a nivel del mar, que es una atmósfera. Entonces, aquí es verdadero. El punto crítico de una sustancia pura, las densidades del líquido y del vapor son iguales, correcto, son verdaderos. Recuerden que en el punto crítico se igualan densidades del líquido y el vapor, ¿no? Por más que presionemos al vapor, pues no podemos reducir su volumen y por más que calentemos el líquido no podemos aumentar más su volumen y por lo tanto, pues a partir de ese punto coexiste fase líquida y vapor. El valor de L más pequeño posible de acuerdo a las reglas de fases es 1, falso. Recuerden que el valor más pequeño es 0. Recuerden por lo menos en el punto triple del agua. Punto triple del agua son un componente, solo agua, menos 3 fases, más 2, eso nos da 0. Entonces, en los puntos triples o en los puntos donde coexisten varias fases, pues L es igual a 0 y ese es el valor más pequeño. El punto normal, el punto de ebullición normal del agua pura es 100 grados exactamente. Bueno, ahí sí nos toca ir despacio porque depende de qué puntos. Es aproximadamente 100 grados centígrados, sí, cierto. Pero si uno mira un diagrama de fases, usted encuentra que es ligeramente menor a 100 grados, es 99 punto algo. Entonces depende de qué punto de vista lo quiere ver. Si quiere ser muy estricto, diría que es falso. Y si quiere ser pues como aproximado, pues diría que es 100 grados. La entalpía de vaporización de un líquido se anula en el punto crítico. La entalpía de vaporización de un líquido se anula en el punto crítico. Pues sí, ya ven que sí, porque usted tiene porque ¿cuál es la entalpía de vaporización? La energía que se requiere para pasar de fase líquida a fase gaseosa. Si usted está en el punto crítico, esa fase gaseosa y esa fase líquida coexisten, entonces no implica ningún cambio energético la transformación de líquido a gas porque están coexistiendo bajo las mismas condiciones. Entonces, en el punto crítico y por encima, pues no tiene sentido de hablar de una entalpía de vaporización. L es igual a 1 a lo largo de una línea de diagramas de fase de un componente puro. Pues miremos, tenemos aquí en este punto crítico, en una línea, tenemos un componente, porque nos dicen que un componente puro. ¿Cuántas fases? Pues tenemos 2 fases más 2. Esto es igual a 1. L igual a 1, entonces F es verdadera. La G. En el punto triple, sólido, líquido, gas de un sistema con un solo componente, L es igual a 0, verdadero, ya lo habíamos visto, ¿no? Acá, hacemos este ejemplo. El dióxido de carbono no tiene punto de ebullición normal. No, pues ahí sí me corcha, que tendría que mirar el... no me corcha, no. Tendríamos que mirar el diagrama de fases, pero si ustedes lo recuerdan, por eso se le llama hielo seco. Porque a la presión de una atmósfera, el diagrama de fases muestra que
que se pasa es de estado sólido directamente a estado vapor. Entonces no pasa por un punto de ebullición, sino por un punto de sublimación. Pero se le llama hielo seco. Entonces sería verdadero. El hielo funde por encima de 0 grados y la presión es 100 torr. No, ahí también me corchan. Tendríamos que mirar el diagrama de fases, pero miremos a ver si la presión es 100 torr. Aquí hay un diagrama de fases del agua. No, espera. 100 torr, ¿cuántos pascales es? 760, 100.325. O sea que 380 serían 55.000. 300.000, no, 56, 50.500. 150, 50.500, 25.000. Eso es un cuarto por... estaría como por estos lados. Espérate. Sería como por estos lados. Digamos como por acá. Perdón, 1000 pascal. Si estamos acá, 10.000. Un kilopascal serían 1055.000. Serían como 25.000 pascales, como por aquí. Lo que pasa es que esta no se ve bien, pero la línea acá debería ser así. Entonces, si esto es a una atmósfera, a menos de una atmósfera tendría que ser aquí. O sea que si uno mira la temperatura, debería ser ligeramente mayor que la que tendría temperatura a la de una... La temperatura de fusión sería mayor que la que tendría a una atmósfera de presión. Entonces vamos a ver qué dice la pregunta. El hielo funde por encima de 0 grados y la presión es 100 torr, entonces la respuesta es verdadera. Si la presión es menor, su temperatura de fusión debería ser un poquitico mayor, pero no tanta, porque recuerden que la pendiente es bastante pronunciada, ¿no? Entonces tampoco es que el delta T sea tan grande. Para cada una de las siguientes condiciones, indique qué fase, sólido, líquido o gas del agua, tiene menor potencial químico, 25 grados y una atmósfera. Pues a 25 grados y una atmósfera de presión, ¿cuál es el estado más estable del agua? Pues el agua líquida, ¿cierto? Entonces uno esperaría que a estas dos condiciones, el agua líquida, el potencial químico fuera menor. La B, 25 grados centígrados y 0,1 torr. No, pues 0,1 torr es como dividir 101.000 entre 760, o sea que eso es como por acá. Y entonces a 25 grados centígrados uno esperaría que la fase más estable fuera la fase de vapor, 0.1 torr. Aquí diría que vapor, 0 grados y 500 atmósferas. O sea que 100.000. O sea, 100.000 por 500. 100.000 por 500. ¿Y cuántos grados centígrados? ¿Qué decía? 25. No diría que por acá. Todavía sigue siendo líquido. Y los deben de revisar porque 0 grados y 500 pascales, perdón. Era 0 grados, no 25 grados. 0 grados. Pero igual también porque miren que la fase líquida tiene como esta pestaña acá. Y acuerden que esta línea es relativamente conveniente.
una pendiente así. Entonces, sí, a 0 grados y 500 pascales. Y aquí es 500 veces 100.000. Entonces, como por estos lados de acá. Tendría que estar acá en fase líquida. Creería yo, pero habría que revisarlo bien. $100 y 10 atmósferas. 100 grados y 10 atmósferas. Bueno, aquí no hay un... Lo que sigue no tendrá un... no, pero no tiene números. 100 grados y 10 atmósferas. 100 grados y 10 atmósferas. Entonces serían 100.000 por 10. 1 megapascal. Fase líquida. Porque sería como por acá. Y nos dicen que 100 grados, o sea que estaríamos en este punto. Estaría en fase líquida todavía a esa presión. Y 100 grados centígrados y 0.1 atmósferas. 100 grados centígrados y 0.1 atmósfera. Entonces tendríamos sobre esta línea roja y 0.1 atmósferas. Pues si aquí es una atmósfera de presión, pues 0.1 atmósferas tendría que ser más hacia abajo, por lo tanto sería vapor. De la forma más estable del agua ahí sería un líquido, un gas. En el diagrama de fases del agua, establezca el número de grados de libertad a lo largo de la línea AC en la región del líquido y en el punto triple, pues. Bueno, en el punto triple, el grado de libertad pues sería L igual a 0. ¿Por qué? Porque hay un solo componente, 3 fases, más 2, pues nos da 0. Eso sería en el punto triple. En cualquiera de estas líneas, pues sería L sería igual a un componente menos 2 fases más 2 sería igual a 1. Y en el punto C, que sería el punto crítico, sería igual que acá. Un solo componente de 2 fases y más 2 igual a 1. Punto crítico, pues ya habíamos hablado, ¿no? Que es el punto por encima del cual pues ya la fase líquida y la fase gaseosa coexisten. Es característico de cada sustancia. Por ejemplo, para el agua es a 374 grados centígrados y una presión de 218 atmósferas. Y en ese punto, pues las densidades son iguales. Bueno, esto es básicamente lo que ya hicimos, sino que estamos mirando las soluciones. Bueno, hagamos este, que tiene que ya utilizar la ecuación de Clapeyron. El punto de ebullición normal del éter dietílico, o simplemente éter, es 34.5 grados centígrados. O sea, a 34.5 grados el éter se vuelve gas. Y su delta H de vaporización vale 6.38 kilocalorías por mol. Calcule la presión de vapor del éter a 25 grados. Indique cualquier aproximación realizada. Entonces tenemos que recordar la ecuación de Clapeyron, que es esta ecuación, y lo que hacemos es aplicarla para un equilibrio líquido-vapor, sólido-vapor. Y en esa aplicación de ese equilibrio, pues lo que estamos diciendo es que este delta V es igual al volumen molar del gas menos el volumen molar del líquido. Y como el volumen molar del gas va a ser muy grande comparado al del líquido, pues podríamos hacer aproximadamente igual al volumen molar del gas. Entonces, y si la sustancia se comporta como un gas ideal, pues entonces este de P de T
nos queda igual a delta H sobre T delta B, que es igual a delta H sobre T. En vez de delta B lo he cambiado por el volumen molar del gas, que va a ser igual a presión por delta H sobre RT cuadrado. Y lo que hago es separar variables, mandar este de T al otro lado. Y mandar esta presión al otro lado a dividir. Entonces como si tuviera dP sobre P igual a delta H por dT sobre RT cuadrado. Asumo que el delta H no varía con la temperatura y cuando integro pues me queda logaritmo natural de P2 sobre P1 igual a delta H sobre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Y esa es la que llamamos la ecuación de Clausius-Clapeyron, la forma integrada. Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo una temperatura 1, que es la temperatura de ebullición normal del éter. 24.5 grados centígrados. ¿Qué presión le corresponde? Pues le corresponde una presión de 1 atmósfera. Recuerden que la temperatura de ebullición normal es la temperatura a la cual el líquido tiene una presión de vapor igual a la presión atmosférica, es decir, una atmósfera de presión. Tengo el delta H, 6.38 kilocalorías por mol. Y nos pregunte, calcule la presión de vapor del éter a 25 grados centígrados. Entonces T2 sería igual a que a 25 grados centígrados. Y esa es la presión 2, la que es la incógnita. Entonces, aplico exponencial a ambos lados. Y queda P1 sobre P2 sobre P1 igual a exponencial de menos delta H sobre R, factor de 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Y si mando P1 al otro lado a multiplicar, pues me queda P2 igual a P1 exponencial de menos delta H sobre R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Las temperaturas las tengo que convertir a temperatura Kelvin, ¿no? Entonces le sumo 273.15 Kelvin a cada uno de estos valores, a este y a este. Y los reemplazo en estos valores que van, en esas variables que están dentro del paréntesis. El delta H usó 6.38 kilocalorías. Delta H lo convierto a 6.380 calorías por mol. 6.380 calorías, donde una caloría es 4.184 julios. Hago el factor de conversión para pasarlo a julios por mol. R, pues R es 8.314, ¿no? Julios mol Kelvin. Y presión 1, pues sería una atmósfera. No necesito pasarlo a pascales porque el argumento del exponencial, pues no tiene unidades. Este delta H que está en julios por mol se cancela con las julios por mol Kelvin de la constante de los gases, y esa constante de los gases tiene mol Kelvin como unidad, entonces ese Kelvin se cancela con las unidades de lo que está en paréntesis, que son temperaturas. Entonces no necesito pasar a pascales porque
si coloco aquí una atmósfera, pues el resultado de P2 sería atmósferas igual. ¿Listo? Entonces es básicamente jugar con esta ecuación. Le pueden a uno proporcionar las dos presiones y las dos temperaturas y pedirle a uno el delta H. O proporcionar las dos presiones, el delta H, y preguntarle por alguna presión, por alguna temperatura. Importante aquí que tengan en cuenta que en el punto de ebullición normal de una sustancia, estamos hablando de su temperatura a la cual ebulle. La presión es una atmósfera, porque es la presión que adquiere la presión de vapor del líquido, que iguala la presión de vapor del medio ambiente o del exterior. Vamos a ver otra. El calor de fusión del mercurio en su punto de fusión normal es menos 38.9 grados centígrados. Vale 2.82 calorías por gramo. Las densidades del mercurio sólido y del mercurio líquido a menos 38.9 grados centígrados y una atmósfera son 14.193 y 13.690 gramos por centímetro cúbico respectivamente. Calcule el punto de fusión del mercurio a 100 atmósferas y a 500 atmósferas. Entonces aquí tenemos una fusión, es decir, pasamos mercurio sólido a mercurio gaseoso, mercurio líquido. Y en ese caso, pues no podemos utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron porque en este caso estamos hablando del delta V entre un sólido y entre un líquido. Y ese delta V pues no lo podemos aproximar al de un gas. Entonces utilizamos, cogemos la ecuación de Clausius, de Clapeyron, e integramos directamente sobre ella. En este caso, pues asumimos que el cambio de volumen es independiente de la temperatura, es decir, que lo que cambia de volumen entre el líquido y el gas y el sólido, pues no es tan sensible a la temperatura como si lo sería en un gas. Entonces, y que el delta H también es independiente de la temperatura. Entonces, con esos dos en mente, lo que hacemos es sacarlo de la integral, sacar el delta H y el delta de la integral y simplemente integrar dt sobre t. Entonces la ecuación nos queda P2 menos P1 igual a delta H de fusión sobre delta V de fusión y logaritmo natural de T2 sobre T1. Donde el delta V de fusión, el delta V molar de fusión, tendría que ser el B molar P2 sobre B1. Entonces tiene que ser el del líquido menos el volumen molar del sólido. Acá. Bueno. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? Volvamos otra vez. Nos preguntan por el punto de fusión del mercurio a 100 atmósferas. Entonces, bueno, entonces tenemos el punto de fusión normal, 38.90, es temperatura 1, va a ser igual a menos 38.9 grados centígrados. Y eso ocurre a la presión 1. Y eso es presión normal, es decir, a una atmósfera. Y nos preguntan el punto de fusión, o sea, es decir, nos están preguntando T2 cuando la presión es 100 atmósferas en el caso de la A y 500 atmósferas en el caso de la B. ¿Listo? Entonces, tenemos los delta P's, listo, entonces pongamos
Logaritmo natural de T2 sobre T1 es igual a delta P. Vamos a poner delta P por delta B sobre delta H. Donde delta P pues es P2 menos P1. Aplicamos exponencial, entonces nos queda T2 sobre T1 igual a exponencial de delta P por delta B sobre delta H molar. Es decir que T2 es igual a T1 por exponencial de delta P por delta B sobre delta H. Entonces T2 lo queremos conocer, T1 es menos 38.9 grados centígrados, lo convertimos a Kelvin, le sumamos 273.15 Kelvin. Presión 2 es una atmósfera, presión 1 es una atmósfera, presión 2 es 100 atmósferas. El delta B, ¿cómo calculamos ese delta B? El volumen del líquido, volumen molar del líquido y volumen menos volumen molar del sólido. El delta H también. Ya lo tenemos. Delta H molar es igual a 2.82 calorías por gramo. Tenemos que pasarlo a calorías por mol. ¿Y cómo lo hacemos para pasarlo a calorías por mol? Lo pasamos con el peso atómico. Entonces delta H va a ser igual a 2.82 calorías por gramo, donde no sé cuál es el peso atómico del mercurio, pero busquémoslo. .59. 200.59. Vamos. Entonces ya nos queda en unidades de energía por gramo. Pasémoslo también a julios, que nos queda en sistema internacional, donde una caloría es igual a 4.184 julios. Ese sería el delta H, pero seguimos con el problema del delta B. Dice, las densidades son iguales a menos. Son respectivamente. Calcula el punto de fusión a 100 atmósferas. Entonces, a una atmósfera, estas son las densidades. Bueno, necesitamos los volúmenes. Entonces, densidad igual a masa sobre volumen. Densidad igual a masa sobre volumen. Entonces, el volumen es igual a masa sobre densidad. Masa sobre densidad. Entonces esto es igual a la masa de mercurio. Pero estos son volúmenes molares, o sea que eso es volumen por mol. O sea que esas masas se pueden pasar a masa molar. O sea que el volumen molar es igual a
peso molecular sobre densidad. Es decir, que esto es igual a masa molar por 1 sobre densidad del líquido menos 1 sobre densidad del sólido. Masa molar, pues 200.59 gramos por mol. Y la densidad, pues tenemos densidad del líquido, que es 14.193 gramos por centímetro cúbico. Este es del sólido. El sólido. 14.193 gramos por centímetro cúbico. Y el líquido sería 13.690 gramos por centímetro cúbico. Aquí hay que hacer otra cosa adicional y es pasar esos centímetros cúbicos a metros cúbicos. Porque recuerden que estamos hablando de unidades del sistema internacional. Entonces, un centímetro cúbico es 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces tendríamos que, coloco aquí, donde un centímetro cúbico, perdón, hacia donde un centímetro cúbico es 1.0 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Lo mismo hacemos acá. Un centímetro cúbico es 1.0 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Listo. Entonces sería reemplazar los valores aquí. La masa molar serían 200.59 gramos por mol. Esos gramos del peso molecular se cancelan con estos gramos de acá, o sea que no hay que pasar a kilogramos. Y nos quedarían metros cúbicos por mol para este delta B de fusión. Y es el que colocamos aquí. Lo pongo bonito porque no se nota bien. Entonces ese es el delta B que ponemos acá. El delta P. El delta P, ¿qué sería? El delta P sí lo tenemos que pasar a pascales también. Tenemos a 100 atmósferas, entonces P1 es una atmósfera y P2 es 100 atmósferas. Entonces estamos hablando de 99 atmósferas. El delta P sería 100 atmósferas porque sería P2 menos P1 menos una atmósfera. Es decir, 99 atmósferas. Donde una atmósfera es 101.325 pascales. Listo. Y el delta P para el ejercicio B, pues sería 500 menos una atmósfera, pues sería 499 atmósferas, lo que tendríamos que colocar acá. Reemplazar ya los datos en esta ecuación. No sé si tengan alguna duda, muchachos, una pregunta. ¿No? Profe, como ahí no dan la masa para calcular luego esos volúmenes, No necesitas la masa porque te están pidiendo el volumen molar. El volumen, Ok. entonces no necesitas la masa, sino el peso molecular. Ajá, ok. Entonces, sí, en el ejercicio, pues aquí asumen que usted sabe el peso atómico, perdón, del mercurio, pero pues digamos en un examen o en alguna de estas las tendrían que proveer o ustedes revisar en la tabla periódica. Pero sí, o sea, acuerden que esto es volumen molar. Aquí con esta flechita aquí es molar. Molar, miren.
Es decir, cuando hablamos de un volumen molar estamos hablando de metros cúbicos por mol. Entonces, el volumen del líquido menos el volumen del sólido sería densidad igual a masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces, volumen sería igual a masa sobre densidad. A masa sobre densidad. Pero usted no tiene la masa. Usted necesita el volumen molar, entonces usted lo que le proveen sería peso molecular, que es gramos por mol sobre densidad. Gramos por mol sobre densidad. O usted puede, a ver cómo es. O usted puede hacer lo siguiente. O puede hacer lo siguiente. Le borro acá. Aquí borro. Bueno, usted, como la densidad es una propiedad intensiva, ¿cierto? Entonces el volumen sería igual a ¿qué? A masa normal sobre densidad. ¿Sí o qué? Entonces usted puede asumir que su masa es 1 gramo. Puede asumir que es 1 gramo. ¿Por qué puede asumir? Porque la densidad es una propiedad intensiva. Entonces usted va a calcular el volumen que hay en 1 gramo de sustancia, utilizando la densidad. Si usted asume que tiene ese gramo, entonces después lo que hace es usted dividir entre el peso molecular para encontrar el volumen por mol. Entonces sería exactamente lo mismo. Multiplicar por el peso molecular para encontrar el volumen por mol. Sería esencialmente lo mismo. O asume 1 gramo o utiliza el peso molecular directamente. Es como si yo de la unidad de densidades, la unidad de masa la pasara a moles y eso. Ajá. Sí, exacto. La unidad de masa la pasas a gramos por mol. Eso sí. No sé si estos ejercicios son de la sección 7.3, muchachos. Los ejercicios donde aplican la ecuación de Clapeyron. Pero todos son esencialmente iguales. Hay unos pues que los ponen a ustedes a graficar y cosas, pero pues obviamente eso no. Pues, sería bueno que lo hiciera, ¿no? Como para encontrar la linealidad que demostrar de que estos delta H pues son independientes de la temperatura dentro de un rango de temperaturas, ¿no? Por eso es que uno lo saca de la ecuación. Pero sí, esencialmente son lo mismo, ¿no? Jugar con estas variables y saber cuándo utilizar, ¿no? Esta es cuando hablamos de un equilibrio sólido-líquido. Y la de Clausius-Clapeyron es cuando hablamos de un equilibrio líquido-vapor o sólido-vapor. Entonces implica una fase condensada como la líquida o la sólida y la fase de vapor. Utilizan esta ecuación. Y en el equilibrio sólido-líquido pues utilizan esta otra ecuación. Es jugar con ellas y simplemente pues se le pide una variable, se le proveen las demás. ¿Listo?